Buenas tardes con todos. Mi nombre es Luis Sánchez. Es un gusto para mí estar con ustedes en este pequeño webinar referente al tema de especificaciones técnicas y términos de referencia. Me indica si estoy compartiendo la pantalla. Sí, Luis, estás compartiendo la pantalla. Si la puedes hacer un poco más grande, o sea, si la puedes poner en que sea toda la pantalla entera, porque estamos viendo ahí está perfecto, Luis. ¿Sí? Ahí ya la podemos ver entera. Perfecto. Como les decía hace un momento, este pequeño webinar es acerca de las especificaciones técnicas y los términos de referencia. Vamos a ahondar un poquito en el tema, vamos a explicar la importancia de estructura y requisitos de las especificaciones técnicas y los términos de referencia para la contratación pública. Importante indicarles que más allá de lo que está establecido en la norma, podemos aplicar mucha más información, podemos aplicar mucha más ley, podemos aplicar el tema de normas internas de la Contraloría General del Estado y vamos a revisar poco a poco un poco de esta información en cuanto a la norma, en cuanto a lo establecido para poder efectuar una buena etapa preparatoria. Entonces, vamos a iniciar una fase previa. Recordemos que existen varias fases dentro de los procedimientos de contratación pública. Tenemos la fase preparatoria, la fase precontractual, fase de suscripción de contrato, la fase contractual y la de control y evaluación. Me permite indicarles que la fase preparatoria, justamente donde están los puntos que vamos a revisar más adelante, es una de las fases más importantes que existen dentro de los procesos de contratación. Me arriesgaría a decirles que es del 75 al 80% de importancia dentro de toda la fase de contratación, eh, darle o prestarle mucha atención a todos los pasos de esta fase preparatoria es lo que nos va a llevar a tener un proceso dentro de la fase precontractual y después incluso en la fase contractual, un procedimiento sin problemas, sin reclamos, sin ningún tipo de objeción, donde no se pueda de una u otra manera demorar un poco el proceso, como les digo, por temas de reclamos, por temas de revisiones. Entonces, la importancia de llevar a cabo la fase de una manera muy específica es, como les indiqué hace un momento, cómo nos vamos a tener un éxito en nuestro proceso de contratación. Entonces, la fase preparatoria comienza con la elaboración del PAC, el Plan Anual de Contrataciones, la determinación de la necesidad, estudios, presupuestos y lo que vamos a ver a continuación, que son los términos de referencia y especificaciones técnicas. La fase precontractual aplica desde la publicación. Esta fase precontractual es una fase netamente operativa. Recuerden que, como les decía hace un momento, para mí el 75 al 80% del proceso de contratación es la fase preparatoria. La fase precontractual es la fase básicamente administrativa de ejecución, es decir, subir toda la información que ya nosotros, en este caso el área requiriente, nos facilitó o les facilitó en este caso al área de contratación pública, es decir, sus fechas, subir los documentos que previamente ya se determinaron. La fase de suscripción de contrato, en este caso, y una vez realizada la fase de control, la fase contractual, es decir, con la suscripción del contrato, termina con los controles y evaluaciones por parte de los entes rectores, los entes de control, que pueden ser la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, y ellos van a revisar toda la información en cada una de las etapas. Entonces, para entrar un poquito ya en materia referente a lo que es las especificaciones técnicas y los términos de referencia, lo primero que quiero indicarles en este caso, en este sentido, es que cómo determinamos nosotros cuáles son las principales diferencias entre las especificaciones técnicas y los términos de referencia. Entonces, podríamos decir que las especificaciones técnicas son básicamente las características fundamentales que vaya a tener el procedimiento que vamos a cumplir. Y que los términos de referencia son las condiciones específicas con las cuales se rige la ejecución del proceso. Entonces, tomando este preámbulo, las especificaciones técnicas entre bienes y servicios son características fundamentales
que deberán cumplir los bienes o rubros requeridos. Esto es muy importante, deben ser claras, completas e inequívocas, no presentar ambigüedades ni contradicciones. Los términos de referencia, servicios incluidos los de la consultoría, condiciones específicas bajo los cuales se desarrollarán las consultas o se prestarán los servicios. Y se establecerán las relaciones exclusivas a los servicios del objeto de procedimiento. Para las especificaciones técnicas, básicamente nos vamos a referir a las propiedades y uso del empleo, requisitos funcionales o tecnológicos, características fundamentales. ¿Qué quiero decir con esto? Especificaciones técnicas de acuerdo a lo establecido por el área requiriente. O sea, ¿quién mejor que el área requiriente, que son los que conocen el producto o el bien o el servicio que ustedes como entidades contratantes van a adquirir para establecer las mismas? Para que en esa fase preparatoria todas las condiciones que se establezcan, todos los requisitos funcionales sean de acuerdo al objeto de contratación. Recordemos que en la mayoría de los casos, cuando se presenta una mala fase de preparación, una mala condiciones en las especificaciones técnicas, se podrían presentar muchos reclamos más adelante y estos reclamos podrían incurrir en inobservancia a la normativa y en este caso podría ser declarado el procedimiento desierto. Entonces, como se les mencionó antes, es importante que estas especificaciones técnicas, o sea, que tanto las especificaciones técnicas como los términos de referencia no se contrapongan el uno con el otro. Dentro de las especificaciones técnicas, recordemos que por temas de norma, nosotros no podemos, como entidad contratante, poner marcas, no podemos poner nombres comerciales, no podemos utilizar patentes, derechos de autor, diseños o tipos particulares, pero la norma nos ofrece a nosotros la oportunidad de, en servicios normalizados o no, la homologación de estas especificaciones, es decir, poder comparar y medir cada una de las especificaciones técnicas del producto, del bien o servicio, sin la necesidad de poner una marca, de poner un nombre específico, pero también nos ofrece características excepcionales que podrían hacer que esta norma, o sea, que nosotros como entidad contratante podamos poner un nombre, una marca en casos específicos y que obviamente tienen que ser justificados. Y estos son adquisición de repuestos o accesorios, contrataciones que impliquen el desarrollo o la mejora de tecnologías ya existentes, la utilización de patentes o marcas exclusivas o tecnologías que no admitan otras alternativas técnicas en los casos en que sea aplicable. En este caso, como por ejemplo, podríamos poner, qué sé yo, la entidad contratante lanzó algún proceso de mejora de software, por ejemplo. Esta mejora de software no implica una aplicación nueva, sino una mejora a la ya existente. ¿Y qué quiero decir con esto? Que solamente la que me ofreció en una primera instancia esta aplicación es la que tiene los permisos otorgados para hacer la modificación de la misma. A esto se refiere una característica excepcional para poner algún nombre, algún tipo de nombre comercial o una marca específica. Lo mismo podríamos decirlo con el tema de adquisición de, no sé, de equipos tecnológicos, por ejemplo. Recordemos que dentro de los bienes que se adquieren por las entidades, tienen ciertas características, por ejemplo, cuando se adquiere un equipo, por darle un ejemplo, de una marca Samsung, cualquiera que este sea, los repuestos solamente pueden o son aceptados por el equipo de la misma marca, del mismo fabricante. En este caso también constituiría una excepcionalidad para esta norma. Los términos de referencia. Como se les indicó anteriormente, los términos de referencia son las condiciones que vamos a tener y con las cuales se van a regir la fase de ejecución. Como se les mencionó hace un momento, es importante que las especificaciones no contradigan lo que digan los términos de referencia y viceversa. Ha pasado muchas veces donde en las especificaciones se pide una cosa y en los términos de referencia se pide otra cosa. Esto también es causal
para la observación de procedimientos de contratación pública por parte del ente rector, que en este caso sería el CERCOP. Entonces, valga la redundancia, nuevamente les hago hincapié en la importancia de tener bien claro y de hacer compaginar, tener una sinergia entre lo que son las especificaciones técnicas y los términos de referencia. Eh, Poniéndole un ejemplo mm, asentado a la realidad, los términos de referencia, por ejemplo, podrían incluir dentro de la fase de ejecución el tema de garantías, eh, el tema de considerar posibles afectaciones dentro de un proceso de obras, por ejemplo, en cuanto a tiempos, en cuanto a plazos específicos. Entonces, es importante que el área requiriente, en este caso, trabaje en conjunto con el área de compras públicas para determinar que estos términos de referencia eh, tengan como objetivo específico cubrir la mayoría de estas posibles, eh, de estos posibles escenarios. ¿Qué quiero decir en esto? Digamos que la entidad contratante requiere contratar un procedimiento de una obra, por ejemplo, y se pone un tiempo establecido de, no sé, 60 días para la ejecución de la misma. Pero resulta que nosotros la entidad contratante lanzó el procedimiento y su área no tomó en cuenta la época de lluvia, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaría con este procedimiento que tiene un plazo de ejecución específica y una garantía por el aval del tiempo que se estableció en esta etapa? ¿Qué pasaría? Se vencería la garantía, se aplazaría el plazo, tendría que dar una prórroga, pero esto si no es considerado por el área requiriente y por el área de compras públicas, podría ocasionar inconvenientes dentro de la ejecución del contrato. Y esa no es la idea es que todo el procedimiento tenga dentro de sus estudios, dentro de su fase previa, que se puedan considerar todas estas posibles causas que podrían afectar la ejecución dentro de un proceso de contratación pública. En los casos de bienes, por ejemplo, la mayoría de las entidades cuando piden un bien que no se encuentra en el país, tenemos un tiempo específico que le damos al proveedor para que ese bien llegue a Ecuador y sea entregado, en este caso, a la entidad contratante. Pero les repito, ¿qué pasaría si por un tema de, no sé, digamos que el bien debe ser importado desde Estados Unidos? Y resulta ser que en Estados Unidos hay una alerta de un ciclón, no sé. ¿Qué pasa si no se cumplen los tiempos establecidos? Esos tiempos, ese efecto que podría causar la demora en los plazos también tiene que estar. La idea de los términos de referencia es que, vuelvo y repito, abarque todas estas posibles causas que podrían afectar la ejecución de un procedimiento, ya sea en tiempos, ya sea en plazos o en garantías. Los términos de referencia obligatoriamente tendrán que seguir los siguientes aspectos. Antecedentes, que es el antecedente, es una breve descripción del contexto y razones que motivan la necesidad de la consultoría. Una historia relevante o situaciones previas que influyen en el proyecto. Esto es lo que les decía. Digamos que nosotros podríamos tener, no sería nuestra primera importación, ya hemos tenido experiencia como entidad contratante y tenemos en las varias ocasiones que hemos tenido que realizar el proceso de contratación varias atenuantes que podemos considerar dentro de un proceso nuevo. Y este historial que nosotros tenemos es lo que nos sirve a determinar cuáles son las posibles atenuantes que vamos a tener dentro del procedimiento. También tiene que tener objetivos, una declaración clara y concisa de los objetivos generales y específicos que se esperan lograr con la contratación y metas cuantificables. ¿Qué quiero decir con esto? Acordémonos que en la fase preparatoria, nosotros como entidad contratante eh, tenemos un plan anual, tenemos una programación, tenemos una planificación que debe de ser cumplida. ¿Qué pasa si nosotros como entidad contratante no estamos cumpliendo con los objetivos? Tampoco estaríamos cumpliendo con el plan anual de contratación
lo que indicaría una posible mala gestión por parte de esa entidad contratante. Entonces, al no tener una declaración clara y concisa de los objetivos generales y específicos, podría determinar en un incumplimiento por parte de la entidad contratante a esa planificación. Y recordemos que la planificación es de carácter público. Recordemos que no solamente nosotros como entidad tenemos acceso a esta información. La información es de carácter público y de hecho, eh, todos ustedes tienen que tener conocimiento que se han presentado muchos temas, muchas denuncias por el incumplimiento o la mala gestión administrativa al no cumplirse este plan. Entonces, nosotros como entidad contratante somos los primeros en ver que esta ejecución se dé de forma correcta, se dé dentro de los tiempos específicos y de acuerdo al plan establecido. ¿Y cómo lo hacemos? Teniendo una buena fase preparatoria para que los tiempos en los que nosotros hemos programado los diferentes tipos de procesos no excedan lo establecido. Recuerden que en los casos actuales de suspensiones de procesos, debido a la cantidad de procesos que nosotros estamos teniendo, que el CERCOP tiene que revisar, este procedimiento podría tardar un poco, no es de manera inmediata y por ende nuestros tiempos van a cambiar. Entonces, dentro de la planificación que nosotros tenemos que considerar todas estas posibilidades. Estas también son atenuantes para que los procesos de contratación cumplan los tiempos establecidos. Hacer unos buenos términos de referencia, unas buenas especificaciones técnicas, créanme, les asegurará casi del 75 al 85% de cumplimiento dentro de las etapas de contratación y que no se alargue su procedimiento. También tienen que tener el alcance, una descripción detallada de las actividades y áreas que abarcará la contratación, limitaciones o restricciones claras sobre lo que no incluirá el alcance del proyecto. Esto de acá es muy importante y va muy de la mano con el tema de los informes de necesidad. Vámonos a sentarlo nuevamente a una realidad específica. Digamos que yo tengo una entidad contratante que lanzó un proyecto de ejecución con vida de 6 meses, por ejemplo. Yo como institución digo que yo voy a contratar una brigada que va a dar un servicio de una entrega de productos en los cantones de la provincia del Guayas, por ejemplo. Entonces, la determinación de una necesidad, ¿qué implica esto? Yo tengo esa cuadrilla, yo tengo a mis funcionarios que son los que van a encargarse de entregar este bien o este servicio, pero no tengo la movilización para llevarlos, traerlos y hacer las gestiones necesarias para que ellos cumplan con ese servicio. ¿Cuál es mi necesidad como entidad contratante? Bueno, mi necesidad es que esta cuadrilla que yo tengo, que son mis funcionarios, lleguen a los puntos que están establecidos dentro de mi proyecto de 6 meses. Entonces, mi necesidad como institución es esa, movilizar. Entonces, ¿qué es lo que viene ahí como una especificación técnica? ¿Qué es lo que yo tendría que considerar en este ámbito? Primero, varias opciones. ¿Cuáles son las varias opciones que les da la contratación? La que muchos me dirían es, bueno, yo adquiero vehículos, compro vehículos, compro 10 vehículos. Esa sería una opción. Pero ustedes, más allá de eso, su área requiriente, su técnico de compras, tiene que verificar o tiene que analizar si efectivamente esa compra va a ser una compra que genere eh, eficacia dentro de su gestión. Si yo tengo determinado que mi proyecto va para 6 meses, no sería viable para mí como institución comprar o adquirir 10 vehículos que después de 6 meses los voy a tener parqueados, que me van a implicar un gasto adicional y que me van a implicar un mantenimiento que quizás no lo tenga reportado dentro de mi plan anual de contratación. Entonces, esta opción dentro de mi análisis para mí estaría descartada. Me voy a otra siguiente opción. ¿Qué es lo que me permite la compra pública? Me permite el alquiler, por ejemplo, del servicio de transporte. Esa sería una posibilidad un poco más viable. ¿Por qué? Porque yo contrato el servicio de alquiler que me da, la norma me establece que puedo adquirirlo por varios tipos de procesos. Y si yo quiero incluir, si yo quiero dinamizar la compra, podría escoger, por ejemplo, un proceso de ferias.
donde no va a ser un solo proveedor adjudicado, donde vamos a tener varios proveedores que van a poder prestar el servicio bajo las condiciones que yo necesito. Y ahí son las especificaciones técnicas. Yo les pongo las especificaciones técnicas que yo requiero para contratar ese servicio y también les pongo los términos de referencia, que son los que ellos tienen que cumplir después en la fase de ejecución de mi proyecto. Entonces, las especificaciones técnicas y los términos de referencia son los que nos van a ayudar a nosotros a la posible determinación de un tipo de proceso. El área requiriente como tal, el área de negocio o su técnico, en este caso de compras, bajo la tela de la máxima autoridad o la aprobación de la máxima autoridad, tiene que definir todos estos parámetros que van a llevarme a cumplir con mi objetivo de la contratación. También tiene que tener una metodología de trabajo, lo que le venía explicando en este caso. Eh, sigamos con el ejemplo, digamos que yo contraté o hice el servicio de alquiler de vehículos en este caso. Yo tengo que tener para ellos un cronograma específico de cómo lo vamos a hacer, de cuántos vehículos necesito, de cuántos se tienen que movilizar, de cómo lo vamos a hacer. Esto habla de los métodos, los enfoques y la herramienta que se utilizarán para llevar a cabo el proceso de contratación y es la explicación de los pasos a seguir en la consecuencia de las actividades. Como les indiqué anteriormente, eh, toda esta fase, todo esto que yo les estoy poniendo de términos de referencia, si yo no los pongo, si yo no lo especifico, si yo lo dejo ambiguo dentro de mi documentación, que es considerada como información relevante, yo abro una puerta para que mi proceso quizás se dilate en el cumplimiento de lo mismo. Entonces, tengamos claro que mientras más claros sean los términos de referencia, mientras eh, más sean no contradictorios contra las especificaciones técnicas, los procesos van a llevarse de manera adecuada. Información que dispone la entidad, de caso, recursos, datos, documentos o información relevante que la entidad proporcionará al oferente. Detalles sobre la disponibilidad, accesibilidad de dicha información. Esto es lo mismo que les indicaba anteriormente. Dentro de mis términos de referencia, yo tengo que decirle a mi proveedor, al que ya contraté o al que voy a contratar o al que va a participar, decirle, ¿sabes qué? Yo voy a contratar el servicio, pero el servicio, por darle un ejemplo, eh, tiene que llevarse a cabo desde la ciudad de Guayaquil a los diferentes cantones de la provincia del Guayas. En- si yo no hago esta especificación, si yo no lo pongo dentro de mis términos, quizás en algún momento el proveedor me va a decir, oye, yo no voy a salir de Guayaquil porque tú no me dijiste que la compra o que el servicio de transporte iba a ser fuera de la ciudad de Guayaquil. Entonces, esta información que la entidad le proporciona al proveedor para que pueda participar dentro del procedimiento evita problemas a futuro. Productos y servicios esperados, la descripción de los entregables concretos que se espera recibir como resultado de la contratación específica de calidad para los productos o servicios esperados. Al final al cabo, todos como funcionarios sabemos que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hacemos dentro del portal, dentro de la fase de ejecución, es medible. eh, a pesar de que al final del día el tema de la ejecución del presupuesto cae o recae, en este caso, sobre la máxima autoridad, todos sabemos que cada funcionario público tiene responsabilidad para la aplicación de esta información y de esta técnica que es medible. Como les indiqué hace un momento también, la manera más, mm, la manera más frecuente en lo que nosotros como entidades públicas nos miden, nos acreditan o nos desacreditan es justamente por la aplicación eh, de lo que es el plan anual de contratación. Ahí es donde ellos se dan cuenta si nosotros como entidad estamos cumpliendo o no. Nosotros como CERCOP hemos tenido bastantes temas en cuanto a la ejecución, en cuanto a que las entidades contratantes se quedan muchas de las veces sin obtener un bien o un servicio por lo manejo de los tiempos. Eh, ahora,
para las entidades que manejan SIGEF, saben que el corte hasta el 15, si ustedes no comprometieron hasta el 15, prácticamente ese presupuesto que ustedes tuvieron, se los quitaron, se los quitó el Ministerio de Finanzas, porque no le dieron uso. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Si nosotros tenemos dentro de nuestra ejecución, dentro de nuestro plan, y tenemos dentro de nuestro equipo laboral, equipo de compras públicas y equipo, hola, Sí. ¿me están escuchando? Así que tuvimos un inconveniente de internet. Sí se escucha, buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí me están escuchando? Sí. Sí, sí, buenas tardes. Listo. Bueno, continuemos. En este caso, como se les indicaba, eh, la ciudadanía en general nos mide por esto. Entonces, si nosotros requerimos de información referente a los términos de referencia, referente a las especificaciones técnicas como entidades contratantes, si un proceso no es ejecutable por nosotros, si un proceso no es nuevo, perdón, es nuevo para nosotros, entonces la normativa a ustedes les establece muchas herramientas de las cuales ustedes puedan agarrarse para poder hacer o tener dentro de su fase preparatoria, dentro de sus estudios, hacer unas buenas especificaciones técnicas y términos de referencia. Como último punto, dentro de los términos de referencia, tenemos el plazo de ejecución, que puede ser parcial o total, las fechas de inicio y finalización de proyectos, posibles hitos, etapas intermediarias con fechas límites. Justamente, se recordarán, hace unos minutos les estaba hablando yo justamente del tema de ejecución, de la finalización, de qué pasa si nosotros no consideramos dentro de nuestros términos de referencia las posibles interferencias dentro de la ejecución del proceso. Puede ser de obra, puede ser de bien o puede ser de servicio. Lo importante de toda esta información que ustedes están viendo acá es que tanto las especificaciones técnicas como los términos de referencia sean claros, sean concisos y no permitan, no le abran la puerta a una posible duda que podría causar algún inconveniente en específico dentro de la fase precontractual o peor aún dentro de la fase de ejecución. Acuérdense que bien o mal dentro de la fase precontractual nosotros hasta ese momento podríamos, en el caso de detectarnos un error, poder declarar desierto el procedimiento si es que se detectan que existen fallas en la norma, que existen errores de buena fe. Podremos nosotros declararlo desierto, pero ¿qué implica esta declaratoria de desierto? Implica más tiempo, implica un poco más de trabajo e implica una posible observación por parte de algún ente de control a nuestra gestión como funcionarios. En el caso de que si se detectaran, que sería el peor de los casos, que existen alguna incongruencia posterior a la firma del contrato, es decir, la fase ya contractual, es un poco más complicado porque ustedes saben que al momento de firmar un contrato, entidades y proveedores adquieren compromisos, adquieren responsabilidades y ya viene un tema un poco más en el ámbito legal. Es más difícil si existen contradicciones dentro de un término de referencia que ya se haya firmado un contrato. Es más complicado en este caso llegar a un acuerdo, a una conciliación, si es que el proveedor no presta las facilidades necesarias o si existen ambigüedades dentro de las mismas. Entonces, ¿qué requerimos con esto de aquí? Si ya se firmó el contrato, ¿qué nos toca a nosotros como entidad contratante? Nos toca ir a las cláusulas establecidas en el propio contrato, a los arbitrajes. En el caso de que no podamos llegar a un acuerdo directamente con el proveedor,
Y vuelvo y repito, eso generaría mayores gastos, mayores trabajos por parte de la entidad contratante, gastos que no están considerados dentro de la compra pública y que efectivamente pueden ser minimizados dentro de las etapas previas. Eh, ya. Algo que se me pasaba dentro de las especificaciones técnicas, en este caso, es lo que les mencionaba referente a los informes de necesidad. El área requiriente, en este caso de su entidad contratante, podría determinar que su necesidad de un bien establecido no cumpla o no podría, a ver, déjenme ponérselos un ejemplo para tenerla un poco más claro, porque digamos que su entidad contratante requiere hacer un procedimiento, requiere tener un producto, no sé, suministros de limpieza, por ejemplo. Todos sabemos que ahorita actualmente sería un proceso que se lleva a cabo mediante catálogo electrónico, pero vamos a dejar de lado eso un poquito para que sea un ejemplo un poco más claro. Suponiendo que no lo contraten por catálogo electrónico, que debería, o mejor dicho, es su primera opción de compra, el catálogo electrónico, pero supongamos que no lo vamos o que no existiera el catálogo electrónico. Digamos que yo lo tengo que adquirir por un proceso de régimen común. Entonces, ¿qué va a pasar si el área requiriente dentro de sus especificaciones técnicas no me establece características fundamentales de los suministros que yo quiero? Digamos que yo quiero comprar, bueno, no sé si ustedes saben la diferencia entre una escoba y un escobillón, por ejemplo. Digamos que la escoba es la que todo el mundo conoce y el escobillón es un poco más ancha, su base. ¿Qué pasa si no especificamos dentro de nuestros pliegos, dentro de nuestro proceso de fase preparatoria, no especificamos esto? Y resulta ser que cuando ya yo firmo mi contrato, cuando ya el proveedor me va a entregar, resulta que me entrega, yo quería escobillones y él me está entregando escobas. Entonces se crea un conflicto que no puede ser solucionado ya en la fase preparatoria, porque yo ya firmé un contrato, ya el proveedor me está entregando el producto. ¿Y quien me daba la voz de alerta a mí? Debería ser, en este caso, el jefe de bodega. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, la primera reacción sería, bueno, no te recibo, como entidad contratante no te recibo porque no es lo que estoy pidiendo. Entonces, el proveedor va a su contrato, va a sus especificaciones técnicas y dice, mira, tú no me pusiste aquí que la escoba tendría que ser de 20 centímetros, que el ancho de las cerdas debería ser, qué sé yo, de 15, 50 centímetros. No está especificado nada de esto. La entidad le dice, ¿sabes qué? No está acá, pero yo necesito este producto porque tengo un área donde las especificaciones no me permiten tener el producto si no es de estas medidas. Si yo no lo detallo, si yo no lo pongo como es una especificación técnica clara, el proveedor está bien o mal eh, en posibilidad de entregarme lo que él considere. La idea de tener una especificación técnica es que no podamos darle al proveedor la capacidad de que él interprete lo que nosotros queremos como entidad contratante, sino que me entregue lo que yo necesito realmente para cumplir con mi necesidad dentro de mi institución. No sé si ahí fue un ejemplo un poco claro. Obviamente estamos haciendo un ejemplo burdo, pero aplicable para todos los procesos de contratación de bienes, de servicios, de obra. La idea que les quiero ofrecer con esto de aquí es que mis especificaciones tienen que ser claras.
no pueden darme a mí o al proveedor, en este caso, la posibilidad de interpretación de qué es lo que yo quisiera dar. Y generalmente esto se da mucho en los temas eh, de, de temas con productos tecnológicos. Actualmente, por ejemplo, nosotros decimos, el área de requeriente me puede decir, ¿sabes qué? Yo necesito un computador. Sí, pero el computador tiene especificaciones, tiene el tamaño del monitor, tiene si el CPU eh, está dentro del monitor, si viene aparte, la capacidad, la RAM, si tiene dispositivo de almacenamiento interno, si tiene dispositivo de almacenamiento externo, si viene con mouse, si viene con los periféricos de salida, de entrada. Existen muchas. Entonces, mal haría el área de compras públicas, que quiero hacer hincapié en que el área de compras públicas dentro de las entidades contratantes es mero ejecutor de las especificaciones que el área requiriente envía. Sin embargo, el hecho de que sea mero ejecutor no significa que se libre responsabilidad dentro de la compra. Recuerden que dentro de la compra, dentro de los procedimientos, en la fase preparatoria de los estudios, los funcionarios son solidariamente responsables. Entonces, eh, el área de compras públicas tiene que ser bien enfática al momento de recibir información por parte del área requiriente. Si las condiciones o las especificaciones que requiere o que envía el área requiriente no son lo suficientemente claras, no son lo suficientemente específicas en este caso, debe solicitar que sea de esta manera para evitarse problemas aquí en un futuro. Ahora, las entidades contratantes tienen que tener muy en cuenta que las especificaciones técnicas no pueden ser restrictivas y no pueden ser nada que no constituya dentro del objeto directo de la contratación. No pueden pedir cosas que no van relacionadas al objeto de contratación. Y les voy a poner ejemplos. Eh, Generalmente, volvemos al tema de los equipos tecnológicos. Digamos que una entidad contratante requiere contratar impresor, requiere comprar impresoras. Entonces, dentro de sus especificaciones técnicas me pone que la impresora tiene que medir 60 centímetros, que tiene que realizar escaneo de hojas, que tiene que sacar copias en un tiempo específico, pero dentro de una de esas especificaciones me dice que requiere que el proveedor que las provea, valga la redundancia, que las provea, tiene que ser un ingeniero con un título de cuarto nivel en informática, por ejemplo. ¿Cuál sería la base, en este caso, de la entidad para solicitar esta especificación, teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas son características fundamentales que se deben cumplir? ¿Cuál sería una especificación? Recordemos que, como lo dice el mismo nombre, las especificaciones técnicas, todas las que nosotros pidamos, en este caso, tiene que estar basado en un carácter técnico. No lo puedo pedir porque yo quiero, no lo puedo pedir porque a mí me parece. Si yo lo pido, lo tengo que especificar de manera clara por qué lo estoy pidiendo. En este caso, si la entidad contratante me dice, ¿sabes qué? Sí, yo pedí, ¿por qué? Porque resulta ser que dentro de los términos de referencia yo pongo que debe existir una garantía extendida del equipo y que se le debe dar mantenimiento y que este mantenimiento tiene que venir por parte de una persona certificada. Yo estaría cumpliendo mi especificación técnica porque estoy poniendo técnicamente por qué yo necesito dentro de este procedimiento que esta persona que le vaya a dar mantenimiento sea una persona calificada y con conocimientos. Pero si yo no la tengo, si yo compré simplemente las impresoras, dentro de mis términos no hay que le vaya a dar mantenimiento, no hay que tenga una garantía, eh, bajo qué parámetro, bajo qué condición técnica yo le solicito que el proveedor que me provea este producto, esté bien, tenga ese título. No existiría. Y eso es uno de los errores que muchas de las entidades contratantes cometen al momento de lanzarlos y es donde
se meten, en este caso, reclamos o posibles denuncias por posibles direccionamientos por parte de la entidad contratante a un proveedor específico. Esto darles un ejemplo. También existen los procedimientos donde se piden certificados, eh, certificado INEM, por ejemplo. Digamos que asimismo yo quiero contratar un bien o un servicio y resulta ser que le pido yo un certificado INEM 9001 y resulta ser que en el estudio yo me doy cuenta que solamente un proveedor tiene ese certificado INEM y yo lo pido. Entonces estoy siendo yo restrictivo, estoy coartando la participación de los demás oferentes eh, y estoy haciendo un posible direccionamiento del contrato. No estoy diciendo que lo están haciendo ustedes como entidad, pero es lo que se percibe para las afueras. Recuerden que los proveedores en este caso son muy suspicaces en cuanto a la revisión de documentación y eh, son bastante si su proceso no se lleva de una manera clara, si su documentación no es presentada de manera específica, si su información no está de carácter público, podría prestarse para que estos reclamos, estas denuncias y estos posibles actos de intentar direccionar un procedimiento concluyan en este caso con una declaratoria desierta, con una cancelación de producto y vuelvo y repito, esto hace, al final del día, incurre incurran en eh, posibles sanciones para nosotros como administradores, como funcionarios, porque se ve mermada nuestra capacidad administrativa al demorar el tiempo. Ustedes lo saben que el lanzamiento de un proceso no es tan rápido como nosotros quisiéramos, que hay que cumplir con los diferentes tiempos establecidos dentro de la norma y que esto podría incurrir también en un tema de que nos quiten a nosotros los presupuestos establecidos al no cumplir con los tiempos de nuestro plan anual de contratación. Recordemos en este caso que toda la información que se está dando en este momento, ustedes la pueden encontrar en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Está basada también en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en la normativa secundaria. En este caso, si tienen consultas, podríamos verlo en la parte de chat le escriben en su chat, yo las voy a leer. En el caso de que tengan alguna consulta, pueden hacerlo mediante este canal. Tenemos A una los pregunta. participantes en el chat tenemos un link para la calificación, la encuesta de satisfacción del Zoom. Y Luis, tenemos una pregunta que dice, buenas tardes, en una compra de combustible por ínfima cuantía, ¿es necesario pedir garantía técnica en especificaciones técnicas y o términos de referencia? Ya, para las ínfimas sí es necesario realizar las especificaciones técnicas y los términos de referencia. Acordémonos que aunque en ínfimas cuantías existe la salvedad de que no deben estar registradas en el PAC, sí es necesario que existan las garantías, las especificaciones técnicas en los términos de referencia porque es en base a esto a lo que el proveedor me va a dar su servicio y con lo que yo voy a controlar la ejecución del mismo. Entonces sí es necesario que las haga. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Por el momento no hay otra consulta. Aquí nos dice Wilfrido, ¿cuál es el valor de ínfima cuantía? Ya les doy el valor específico. Estamos en 6.400 algo, pero ya les doy el valor específico. Un momento, por favor.
El valor de la ínfima cuantía al momento está en un valor menor o igual a 6.659,36 centavos. También les indico que esta información está disponible dentro del portal de compras públicas, no solamente del año corriente, sino de los años anteriores, y les establece el presupuesto inicial del Estado y los valores establecidos para cada uno de los procesos que se detallan dentro de la norma. Hay otra pregunta, dice, disculpe, ¿se debe utilizar los dos documentos indistintamente, sea cual sea el tipo de procedimiento? Sí, sí. Esta información es considerada relevante y básicamente porque se los podría dividir en dos partes. En la fase precontractuales, donde ustedes usan las especificaciones técnicas y los términos de referencia son los que les van a servir a ustedes para cumplir con la ejecución dentro de la parte contractual. Entonces, sí, es obligatorio dentro de cualquier procedimiento que existe. Otra pregunta dice, ¿es necesario los términos de referencia, los APUs para contratación de mantenimiento de obra? Ya, los términos de referencia recordemos que son los que nos van a ayudar con la ejecución. En este caso, para el tema de obras existen algunas alternativas que nos podrían ayudar en este caso. Recordemos que en obras los APU generalmente nunca son estables, existe la capacidad o la posibilidad en este caso de contratos complementarios, pero siempre tienen que estar de la mano con los términos de referencia. Ok, otra pregunta que nos dicen es en el caso de adquisición de combustible diésel, cuantía doméstica, ¿cuál es el procedimiento? Ya. Para la adquisición de combustibles, hace algún tiempo existía la posibilidad, bueno, el año antepasado me parece, eh, existía la posibilidad de hacer la compra mediante ínfima cuantía. En este año el CERCOP habilitó en este caso dentro de la herramienta la posible publicación de procedimientos especiales para la compra de combustible. Recordemos que este era uno de los temas que las entidades contratantes tenían algunos inconvenientes porque venía la Contraloría General del Estado y les observaba el tema de la no publicación dentro del PAC o la recurrencia de la compra. Y entonces esto estaba un poco en contra de lo establecido en la norma y por ende el CERCOP abrió el canal de procedimiento régimen especial para la publicación y adquisición del producto de combustible. Sin embargo, no está cerrada la posibilidad de hacerlo mediante ínfima cuantía, sigue habilitada la opción y en este caso vale recalcar que la elección del tipo de procedimiento es responsabilidad de la entidad contratante. Otra pregunta, Luis, nos indican eh, cuando es un servicio, por ejemplo, de servicio de datos y necesito que el proveedor me dé respuesta inmediata, ¿dónde ubico esa parte? Ya, Imagina sí. los términos de referencia. Correcto. Si estamos hablando ya de la fase de ejecución, deberían establecerse dentro de los términos de referencia que exista un tiempo de respuesta. Generalmente, dentro de lo que son datos, las entidades contratantes hacen una diferenciación entre lo que son solicitudes que podrían considerarse de emergencia, que deberían tener la contestación por parte del proveedor de manera inmediata y los posibles errores o mm, las posibles asistencias por parte del proveedor que podrían establecerse dentro de un tiempo específico. Pero en la de datos generalmente por la complejidad del producto hay cláusulas donde se indica que eh, si se cumplen ciertas características que impidan el normal funcionamiento de ese dato, de esa funcionalidad, el proveedor debe dar respuesta inmediata. Otra pregunta nos dice, hay instituciones que cuando van a realizar una ínfima o subasta hacen solo un documento con las especificaciones técnicas
y otro de metodología de evaluación. ¿Se puede hacer así? ¿Tienen algún formato para seguir para TDRs o especificaciones? Ya. La norma es clara. En cuanto a ínfimas cuantías, le dice que tiene que tener las dos documentos, porque vuelvo a repito, lo que nosotros buscamos como CERCOP es que tanto entidades como proveedores tengan las herramientas dentro de la fase precontractual y contractual. Entonces, teniendo estas dos herramientas, las especificaciones técnicas y los términos de referencia, se evitan muchos inconvenientes que, como se les dijo en la presentación, podrían ir incluso en temas administrativos legales. Entonces, sí es importante que las entidades contratantes realicen en cada una de las fases los procedimientos, de los distintos procedimientos que existen, las dos etapas en este caso. Tenemos otra pregunta. Nos dice, en caso de procesos de ínfimas cuantías, por ejemplo, remodelación de bodega general, ¿es obligatorio realizar el análisis de precios unitarios, APUs? Ya, ahí tenemos que tener un poco claro las cosas. El tema de ínfimas cuantías generalmente se maneja como un proceso emergente, por eso la normativa le establece que no es necesario que estén registrados en el PAC, pero si es un tema que la entidad puede planificar o debe planificar, yo les recomendaría escoger otro tipo de proceso y no ínfima para obras, porque el manejo de análisis de precios unitarios, ustedes lo conocen, es un poco complejo para que se suba esa información dentro de una ínfima cuantía y la misma se cumpla. O sea, se lo deja muy abierto al no tener dentro del sistema la capacidad de reflejar toda la información necesaria en cuanto a obras. Tenemos otras preguntas. Dice, al momento de, de requerir la adquisición de un bien y contratación de servicio, ¿se puede hacer los dos al mismo tiempo? Especificaciones técnicas y términos de referencia. Me quedó muy clara esa pregunta. ¿Se refiere a hacer un proceso de bien y servicio al mismo tiempo, en un solo procedimiento? Necesitaría que me aclare un poquito para poderle dar una respuesta clara. Indica que sí, Luis. En un mismo procedimiento, un bien y un servicio. Responde que sí. Sí, dice la compra de un bien y a la vez el servicio. Ya. Ah, ya, servicio de instalación de lo que veo. Sí, entonces la pregunta sería, si se puede hacer dentro del mismo proceso especificaciones técnicas, imagino, para la contratación de un servicio y la adquisición de un bien. Ya, correcto, sí, puede hacerlo. De hecho, es lo que deberían hacerlo en este caso. Obviamente depende del el bien que ustedes vayan a adquirir, pero sí es posible hacerlo dentro de lo mismo, o sea, las dos, y que se especifique de manera clara y concisa, en este caso, cada una de las etapas o sea, desde la entrega del bien y servicio hasta la instalación del mismo y el mantenimiento de ser el caso. Nos preguntan si en ínfimas cuantías se necesita hacer estudio de mercado. En ínfima cuantía, nosotros tenemos en la herramienta habilitada la publicación de las ínfimas cuantías. Nosotros no, o sea, en la norma no está especificado que tenga que ser un estudio de mercado porque recuerden que la herramienta permite que ustedes suban su proforma y la entidad escoge de todas las proformas el mejor precio. Entonces no es necesario el estudio de mercado, pero sí los términos de referencia y las especificaciones técnicas. Otra pregunta que nos dice Wilfrido. Estudio, especificaciones técnicas y términos de referencia, ¿son para trámite de ínfima o para proyecto de mayor inversión?
Ya, las especificaciones técnicas y los términos de referencia están destinadas para todos los procesos como norma general. Lo que les hace la diferencia en estos casos es la aplicación dependiendo del tipo de proceso que ustedes vayan a escoger. Recuerden que en todos los procesos que ustedes vayan a tener, van a tener una fase precontractual y van a tener una fase contractual de ejecución. Y estas dos herramientas son las que a ustedes les facilitan, en el caso de los términos de referencia, una buena ejecución, y en la fase de especificaciones técnicas que efectivamente ese proveedor cumpla con las especificaciones requeridas por ustedes como entidades contratantes. Se les recuerda a los participantes que el link de este webinario, así como de todos los webinarios que se han dado en el año, se encuentran en la plataforma de YouTube del CERCOP, donde podrán encontrar justamente todas las intervenciones de nuestros compañeros, así como las presentaciones. Finalmente, quisiera por favor que nos puedan ayudar con la encuesta, completando la encuesta que consta en el chat. Y Luis, no sé si podrías contestar unas últimas preguntas. Dice aquí, en una ínfima cuantía, para renovar la póliza de seguro, ¿es necesario la publicación de 3 ofertas? O si existiera solo una, igual se puede continuar con el proceso. Ya, este es un tema bastante recurrente, eh, esta consulta específica. Ahora, la norma decía un mínimo de 3, pero se dan casos donde las entidades contratantes publican un procedimiento de ínfima cuantía, no una vez, no 2 veces, sino 3 veces, y en las 3 veces resulta que tiene la misma única proforma del mismo único oferente. En este caso, eh, la entidad contratante podría continuar con esto ya teniendo dentro de su expediente que existieron 3 publicaciones anteriores en donde no existieron proformas recibidas. Y con esto sería su sustento para el ente de control, porque no puede seguir lanzando ínfimas teniendo solamente un proveedor que le quiera proporcionar el servicio. Entonces, como le digo, si ustedes tienen la justificación, si usted lanzó varias veces el procedimiento, usted podría continuar, y teniendo eso como justificativo, es importante que usted lo deje documentado y lo mantenga dentro del expediente del procedimiento de la entidad contratante. Una última pregunta, Luis, aunque no es objeto del tema, pero bueno, ¿el CPC se detalla por producto o es un solo de acuerdo al objeto de contratación? Ya, el CPC es único. Justamente las entidades contratantes, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en el momento en que ustedes alimentan la información del PAC, a ustedes les permite escoger un CPC a nivel 9, mientras que los proveedores tienen CPC a nivel 5. ¿Cuál es la idea de que ustedes tengan a nivel 9? Que ese CPC, ese producto, ese CPC que ustedes están escogiendo, sea lo más cercano a la realidad del objeto de contratación. Entonces ustedes tienen una opción de desglose más amplia que los que tienen los proveedores, justamente por eso, para que ese CPC que ustedes escogen sean lo más acercado a la realidad del objeto de contratación. No existiendo más preguntas, quería agradecerte, Luis, por el webinario del día de hoy. Quiero invitar nuevamente a los participantes a contestar la encuesta de satisfacción, en la cual justamente podrán colocar los temas en los que estén interesados para futuros seminarios, que justamente los estamos planificando ya para el año 2025. En el chat podrán encontrar nuestra encuesta de satisfacción. Y nuevamente los invito a revisar nuestro canal de YouTube, CERCOP Capacita S, donde pueden revisar todos los webinarios que se han dado a lo largo del año sobre temáticas que ustedes pueden ir revisando.